Hola amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo ustedes pueden instalar Google Tag Manager en WordPress. Ya pasó la prueba, tenemos un checklist aprobado y ya estaría instalado correctamente. Para el lado de WordPress tenemos que tener actualizado el plugin de Elementor. En el caso de Elementor, método número 1, vamos a crear un nuevo código personalizado, y en el caso del método 2 tenemos que hacerlo dentro del editor de archivo de tema. En ambos casos vamos a agregar códigos para que Google Tag Manager pueda detectar las etiquetas instaladas dentro de tu sitio web. Nosotros vamos a entrar a Google Tag Manager, seleccionamos el primero, entonces aquí vamos a colocar comenzar gratis. Nos direcciona a una plataforma donde nosotros tenemos que colocar el nombre de nuestra empresa, el país como configuración de la cuenta. Mario Technology Corporation, país colocamos Perú, seleccionamos el checklist de convertir los datos para que Google pueda generar algunos informes de tendencias comparando con otros sitios web. Luego de ello te va a pedir alguna configuración del contenedor, agregamos nuestro dominio y seleccionamos el tipo de plataforma. En este caso es un sitio web y finalmente ponemos crear. Después de haber creado nos va a direccionar al administrador de Google Tag Manager. Ya nos aparece el nombre, la configuración de la cuenta, algunas actividades de la cuenta y gestión de usuarios en el caso que queramos compartir con algún miembro de nuestra empresa. Dentro del contenedor nosotros vamos a encontrar algunas configuraciones, también el gestor de usuarios, y lo principal aquí es cómo instalar el Google Tag Manager. Seleccionamos instalar y nos muestra esta ventana donde nos brinda dos códigos, uno para el head y otro para el body. Ambos códigos nosotros los vamos a insertar dentro de WordPress. Ya estamos dentro de WordPress, nos vamos a ir a Elementor. Dentro de Elementor vamos a entrar a Custom Code o código personalizado. Si nosotros queremos agregar desde cero, simplemente ponemos add new y aquí vamos a colocar un título, Google Tag Manager head. Localización dentro del head, de repente lo encontramos como body start o body end, tenemos que cambiarlo a head. Es el código que va a ir dentro de la cabecera. Nos vamos al código del head de Google Tag Manager, copiamos y pegamos aquí. Una vez ahí nosotros colocamos publicar. Vamos con el código del body, agregamos uno nuevo y vamos a colocar Google Tag Manager body. Copiamos el código del body y lo pegamos aquí. Finalmente colocamos publicar. Después de haber publicado cada uno de estos custom codes, tanto para el body como para el head, lo tendríamos de la siguiente manera. Aquí tendríamos el body y tendríamos el head. Ambos tienen que estar publicados. Para ambos casos recuerden que la prioridad es una prioridad de 1. Para hacer la prueba hasta aquí nosotros podemos insertar nuestro dominio dentro de Google Tag Manager. Colocamos nuestro dominio y hacemos la prueba. Por ejemplo, aquí ya pasó la prueba, tenemos un checklist aprobado y ya estaría instalado correctamente el código del head y el código del body dentro de nuestro sitio web. Vamos a ir con el método número 2. Para ello nosotros nos vamos a ubicar dentro de editor de temas. Nos vamos a apariencia y ponemos editor de archivos de temas. Dentro del editor nosotros vamos a ubicarnos en el head, header.php, y aquí vamos a pegar ambos códigos. Tenemos el head y tenemos el body. Copiamos el head. Dentro del código nosotros vamos a identificar, tenemos la etiqueta del head de apertura y tenemos la etiqueta del head de cierre. Entonces nos vamos al head en la parte más alta de todas, dejamos un espacio y pegamos. Ya que estamos modificando el editor de temas, recuerden siempre generar una copia de seguridad. Por algún error, alguna falla, eliminamos alguna parte del código y puede generar problemas en nuestro sitio web. Entonces ya colocamos el head, ahora vamos a ir con el body. Identificamos que aquí tenemos el body, cambiamos el body, después del body damos un salto y lo pegamos. Retiramos este salto y listo. Después de ello ya podemos actualizar el archivo. Una vez realizado ello, nos vamos a la prueba de tu sitio, pegamos aquí tu dominio y hacemos la prueba. No es necesario que inserten los dos métodos, solo basta con uno que funcione en la prueba y ya estaría listo. Ahí está, checklist de éxito. Listo, gracias amigos de Maricorp.